Hola, hola, seguidores y seguidoras de este Triángulo de los Cobayos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio en el que Carlos y Diana nos sorprenderán con nuevas historias y nuevas anécdotas. Súper bienvenidos. Gracias, Caballito Virtual. Saludos también para ti. Hola, Coballo, ¿cómo vas? Caballito, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento temporal se encuentran nuestros cobayos. Un Nuestra, saludito muy especial. nuestra Caballito que sigue en su Truman Show. Bueno, Sí, entonces, hoy voy a hacer un jueguito diferente. Tienes tres oportunidades, ¿listo? Voy a de utilizar la una. estrategia Simpson. La estrategia Simpson es que hay un inicio y un giro argumental brutal, absurdo, ridículo de casi 180 grados. No sé si tienes tres oportunidades. Me paras máximo tres veces y dices, yo creo que Tengo vas a tres coger, oportunidades. sí, me dices, yo creo que vas a Listo, coger para tal lado, ¿listo? Y si listo, pierdes las de tres una. oportunidades, pues no la adivinaste. O si yo llego al tema y tú nunca dijiste nada, pues está bien, paila, la perdiste. Listo. ¿Clarísimo? Va volando. Sí, de una. Listo. Bueno, entonces inicialmente voy a hablar de barcos. Después vamos a hablar de promesas rotas. Y ahí me voy a referir a una de las teorías conspirativas que a mí más me gustan. ¿Listo? Entonces vamos con el año Listo, 1912. El barco se llama listo. el El Titanic. Titanic. El evento, esa vaina se hundió. ¿Listo? Teorías conspirativas. Dicen que se hundió fue el Olympic, no el Titanic, que era un barquito hermano del Titanic, por una cuestión de fraude de seguros, de poder cobrar un seguro, etcétera, etcétera, porque el Olympic sí está, el Titanic estaba asegurado y el Olympic no, pero el que estaba malito era el Olympic. Bueno, dicen que se hundió por fuego, que la cosa fue que se encendió un fuego en la caldera y que no fue que se estrellara un iceberg, sino que era fuego, pero como eso no le pagaba el seguro, entonces que no se podía contar, entonces que se inventaron lo del iceberg, bueno, en fin. Y mi teoría conspirativa favorita es la creación de la Reserva Federal estadounidense. ¿Mm? ¿Qué tiene que ver esa vaina con el Titanic? Lo siguiente, según esta teoría, nunca comprobada y nunca desmentida, por eso es conspirativa, dice que los tres opositores en ese momento en Estados Unidos a que se creara la Reserva Federal estadounidense, justamente se subieron a ese barco. Y el dueño del barco era uno de los que estaban en contra de, perdón, a favor de hacer la Reserva Federal estadounidense. Entonces, qué casualidad Ujú. que los invitó a los tres que estaban en contra y justo antes de salir el barco dijo, ay carajo, dejé la rosa en bajo, no me puedo ir, vayan ustedes. Te los dejo recomendados con el capitán. Y pues se murieron los tres, son de los que no sobrevivieron. Y pues maravillosamente, cuando se reunió nuevamente todo el círculo de personas poderosas y ricas de Estados Unidos, dijeron, ¿sabe qué? Vamos a hacer la Reserva Federal estadounidense. ¿Alguno en contra? No, los muertos no votan, entonces paila, ganaron y generaron la Reserva Federal estadounidense. ¿Qué significa que hay una Reserva Federal estadounidense? Eso significa que el dólar tiene un respaldo en oro. El billete facilita cargar, el oro no. ¿Listo? No puedes cargar lingotes de oro. Es más, o sea, sí puedes, pero es más complicado. Entonces, el oro representaba, la Reserva Federal estadounidense representaba el oro, la riqueza de ese país, y en vez de estar intercambiando oro por todo lado, intercambiaban billetes. ¿Listo? Resulta que con Ok. el tiempo fue imposible porque como empezaron a tragarse el mundo y entonces, no, venga, negociemos en mi moneda, en mi moneda, en mi moneda. Entonces, no hay oro que soporte todo eso. Igual, sigue existiendo ese mito del fuerte Knox que aparece mucho en las películas, que es donde está la Reserva Federal estadounidense. Es decir, el oro que sustentaba inicialmente la riqueza de ese país, que ahora empezaron a decir cosas como, no, sí, nuestra riqueza está en el valor agregado, en nuestros buenos procesos, en nuestra, en llevar democracia al mundo, bueno, lo que sea. Entonces, en Colombia pasó algo parecido, parecido a Ok. cuando dejó de respaldarse el dinero con la reserva en oro. ¿Listo? Ujú. Entonces, los billetes hace muchos años, los caballitos de veteranos como tú y yo y algunos más que nos escuchen, sabían que los billetes tenían una leyenda que decía 200 pesos oro, 50 Oro. pesos Ujú. oro, un peso oro. Eso significaba que todos entendíamos, todos teníamos un pacto de confianza de que había un respaldo en el Banco de la República que para cada moneda, para cada billete, para cada valor, había una cantidad de oro que lo respaldaba, que era nuestra riqueza como país, que eso es lo que nos permitía emitir una cierta cantidad de dinero y ponerlo en circulación. Entonces, en 1990, un señor político que se llama Pablo Victoria, él dijo, señores Banco de la República, yo quiero que me cambien este billete que tengo en la mano, creo que era de 5.000 pesos oro.
por su cantidad en oro y se fue a la sede del Banco de la República a decir, oiga, aquí hice pesos oro, quiero mi oro. Así como Bart, ¿dónde está mi elefante? ¿Dónde está mi oro? ¿Listo? Si aquí me están prometiendo una cantidad real de oro en concreto, pues yo lo quiero en concreto. Entonces ahí entramos a la promesa rota. Te dije que también al principio que íbamos a hablar de promesas rotas. La promesa rota es que el banco le dijo, pues sabe que no, que eso es pura carreta. No le dieron lingotes, no le dieron morrocotas, no le dieron polvo ni oro, no le dieron ni la hora. Es más, le dijeron que si la gente se enteraba de que podía cambiar el dinero por oro, lo que iba a haber era una crisis monetaria porque resulta que Colombia hace muchos años, pero no avisaron, no tenía la Sí. capacidad en oro de poder respaldar todo el dinero que estaba empezando a circular. Entonces, el senador inició con uno de los deportes nacionales más difundidos, demandar al Estado, y demandó al Banco de la República por falta a la fe pública. Durante ese proceso, él se enteró de que había un decreto en 1931 que eliminó la convertibilidad del peso al oro. Y desde el 31. Y desde el 31 hasta el 90, que fue que el senador demandó, los billetes decían pesos, oro. Duró 4 años ese litigio y por 1994 hubo una decisión en firme de los tribunales en las cuales se dijo que el senador no tenía la razón. ¿Listo? Pero él dijo que yo salí siendo el ganador moral porque logré que eliminaran de los billetes la frase pagará al portador la suma de X pesos oro. Y ya eso no Sí, existe en total. ningún Al billete menos y en eliminó la ninguna moneda. falacia para el resto. Correcto. Entonces se sintió triunfador moral porque no le dieron su oro, no le dieron su elefante, pero logró que no se faltara a la fe pública. Aquí entonces yo le pediría ayuda a los caballitos visitantes que sean economistas o estén estudiando estas materias para entender estos procesos de dinero, de devaluación, de cambio de billetes, de cambio de valores. Y es que realmente yo no sé si ya no se puede soportar la cantidad de pesos que hay en circulación con reservas de oro, pues entonces yo tengo un cruce cognitivo ahí y voy a valerme de una realidad actual que es una charla en Twitter. Una persona en Twitter colocó, yo a los 6 años, ¿y por qué no imprime más dinero? Y ya. Yo a los 23 años, ¿y por qué no imprime más dinero? Y ya. Es decir, la persona, igual que yo, reconocía que cero de macroeconomía, cero de entender de evaluaciones, pesos y demás cosas. Y Sí, si hace qué falta plata, espíritu capitalista tan opaco. sí, o sea, no. Si hace falta plata, pues imprima más plata. Entonces, una alma caritativa muy paciente, un tuitero versado en temas económicos, le colocó la siguiente respuesta. Digamos que vives en una isla con 100 cocos y 100 pesos. Cada coco cuesta un peso. Si ganas un peso al día, te compras un coco al día. Si imprimen 100 pesos más, entonces va a haber 200 pesos, pero solamente va a haber 100 cocos. Entonces cada coco pasa a costar 2 pesos, pero sigues ganando un peso al día. Entonces ya no te alcanza para comprar un coco porque el peso se devaluó y vale menos. El caballito economista, pues muy, muy querido, muy lindo, cosa muy rara en Twitter. Y el rebate genial lo hace un tercer tuitero que le dice, pues muy fácil, que impriman más cocos. Yo soy de la onda de impriman más cocos, Adam Smith se está revolcando en su tumba. pues que haga Y fila. acaba, y acabaron su oferta y su demanda en un momentito. Coballo, yo creo que el valor del dinero depende de un convenio social, ¿sí? O sea, nosotros Ok. decimos, eso vale lo que entre todos acordemos que vale, ¿sí? Entonces, sencillamente aquí lo que hay es un acuerdo de voluntades. La cosa es que no todos tenemos el mismo peso en las voluntades. Entonces, Así es. cada billete representa un acto de fe. Hacemos el acto de fe de que ese billete, ese pedazo de tela, representa algo valioso. De facto es un pedazo de tela, pero el convenio es que se puede usar para transacciones comerciales porque vale algo. ¿Listo? ¿Sabes para dónde voy? Ahí acabé todo el prefacio. ¿Qué podría seguir ahí? Pues pueden ser obviamente los billetes, Sí, de obvio, obvio, cualquier, sí, por ahí va, pueden sí. ser los billetes. Eh, no sé, puede ser un rosario que tiene que ver con temas de fe o esos Ok, la pelea de fe. camándulas, Bueno, sí. esas camándulas que no solo se utilizan en la religión católica, sino en Sí, otras. budista y miles, bueno. Y, los cocos, Los cocos, pueden ser los cocos, aunque pueden ser los cocos, los cocos no son un evento cultural, son un objeto natural. pero, pero, pero en términos de que pueden ser intercambiables por otros productos, son productos culturales. No me doy.
Listo. Vamos a hablar de los bitcoins. Billetes digitales, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Mm, Los, los- los bueno, bi- pero ni son billetes, ni son digitales. Eso sí es una completa ficción. No, Total. está re bien, súper el tema. Entonces, entonces la cosa es muy rara, ¿sí? Porque los bitcoins los lanzan en 2009 y lo mandan como la primera criptomoneda concretada. No fue la primera propuesta, ¿sí? Eso fue la primera que se concretó, que tenía como más trabajito detrás. De hecho, aprovecha a unos pioneros que fueron desarrollando otro tipo de criptomonedas. eh, Algunas de las iniciativas más conocidas son eCash de 1982, CyberCash de 1994, BitGold de 1998 y OpenCoin de 2007, que finalmente cambió su nombre a Ripple en 2008. Se establece lo mismo, un acto de voluntades, de fe, le empiezan a encontrar sentido a esas bytes, porque ahora ni siquiera estamos hablando ni de cocos, ni de oro, ni de papel, ni de plástico, ni de tela, ni de nada, sino de Ujú. bytes. ¿Sí? Entonces, quedamos en que esos bytes tienen algún tipo de X valor. ¿M? Eso es un acto de fe grandísimo. Entonces, a mí me intrigan esos, los bitcoins, por lo mismo. De nuevo, reitero mi solicitud a los coballitos economistas que nos ayuden, porque yo no entiendo, ¿no? De verdad no puedo. Para mí la cosa es impriman billetes, impriman cocos, o en este caso, emitan más bitcoins. Pero dicen que la gracia de los bitcoins es esa. Tiene un número limitado de bitcoins. No van a haber bitcoins por siempre, jamás, hasta la eternidad. Cuando se llegue Total. a circular el último de los bitcoins, ya quedarán en circulación los que quedaron, punto y fin, y van a seguir devaluándose o valorándose en el mercado según pues las leyes de oferta y demanda y demás cosas que yo realmente no creo mucho, o más bien la fe colectiva que le pongamos a esos, a esos unos y ceros. Bueno, claro que ahora están hablando de pasarlo a computadoras cuánticas para tener mayor capacidad, ya no son ceros y uno, pero bueno, eso se lo regalo a los Dios mío. coballitos físicos, que eso es otra cosa que tampoco entiendo. Entiendo más los cocos, al menos puedo imprimir cocos. Entonces, lo siguiente es que Satoshi Nakamoto es el creador de los bitcoins, ¿listo? Pero resulta que a Ujú, Satoshi así es. Nakamoto no lo conoce nadie. En general se comenta, y ahí viene otra leyenda urbana, de que Satoshi Nakamoto puede ser el seudónimo de una persona o de un grupo de Un personas. grupo de Realmente personas, así es. no podemos concretarlo. Muchas Todos personas, anónimos ajá, ajá, y muchos se todos han, dispersos. muchos se han atrevido a decir, no, es que Nakamoto es este o aquel, el de más allá. E incluso algunos dicen, yo soy Satoshi Nakamoto. Tal vez el más famoso de quienes pretenden ser Satoshi Nakamoto sea Craig Wright. Es un australiano quien busca principalmente controlar el negocio, dado que si legalmente obtiene su dominio, sería un hombre muy poderoso sobre muchas personas y sobre mucho dinero. La cosa es que nadie lo pudo comprobar. Una de las teorías que a mí me parecieron como más bonitas dice que Satoshi Nakamoto sería el acrónimo de empresas importantes: Sa Ok. de Samsung, Toshi de Toshiba, Naka de Nakamichi y Moto de Motorola. Satoshi Nakamoto. Pero bueno, son elucubraciones extrañas y medio conspiracionistas, pero me encantan. Total. Entonces, la teoría a la que yo me inscribiría es que Satoshi Nakamoto ni siquiera es un ser humano. Satoshi Nakamoto Ok. determinó que solo pueden existir 21 millones de bitcoins circulando. Es lo que dice que garantiza que no se vuelva inflacionaria. Cada bitcoin se negocia aproximadamente en poco más de 280 millones de pesos colombianos. Por eso cada bitcoin se divide en 100 millones de unidades más pequeñas que se llaman tarán, satoshis. Bajo la misma lógica cambiaria, cada satoshi equivale más o menos a 3.000 pesos colombianos. Cada transacción es pública con los bitcoins y se tiene un registro de todas las transacciones en una base de datos pública que se llama blockchain, es decir, como muestra todo el historial de cada bitcoin que se ha liberado, cómo ha ido de una persona a otra. Ahora, no se tienen los nombres, la dirección ni los datos exactos de quién lo tiene, pero sí los alias y los nombres que se mantienen en Internet de las personas que tienen cada Bitcoin y que negocian con cada uno de los Bitcoins. Los nombres de estos usuarios están codificados por direcciones alfanuméricas. El blockchain te pone un código alfanumérico que es único para ti y a partir de eso ya puedes empezar a negociar con tus Bitcoins. Los Bitcoins se van generando, se van liberando cuando alguien resuelve problemas matemáticos complejos y se estima que más o menos en el año 2140 se habrán liberado los 21 millones de bitcoins que se establecieron como límite. Ahora, eso también me parece a mí otro acto de fe, que en el 2140 todavía existe
los bitcoins, que eso siga valiendo, Con que ese nosotros. sea el límite, que nosotros estamos en ese tiempo. O sea, este capítulo, dentro de todas las vueltas que da, me parece también que es un acto de fe. Visto como un fenómeno económico, está hecho como para alternativa a los bancos y visto ya como un fenómeno no económico, sino desde los ojos de un cobayo como cuyo lugar de enunciación es la cultura, es decir, yo. El fenómeno me parece fascinante, está lleno de leyendas urbanas, de teorías conspirativas, de matemáticas, de visiones alternativas de la economía, de futurología, de actos de fe. Mejor dicho, es fruto de ver al mundo con otros ojos y plantear una alternativa a las cosas que no funcionan tan bien, como puede ser la economía global o los bancos. Y es algo muy ambicioso, ¿m? Pero que se logró como instaurar en el imaginario colectivo de una serie de personas lo suficientemente grande, que generó una masa crítica lo suficientemente importante como para que empezaran a circular y ya ser de uso común en transacciones. Utiliza una tecnología muy avanzada, reflexiona sobre el papel de los bancos centrales e incluso el papel que van a tener los gobiernos en lo que va a ser el año 2140 o más allá. Ujú. Valora la privacidad, porque todo está cifrado, como te digo, quieren pasar a computadores cuánticos que generan aún mayor dificultad de encriptación. Eh, es bien interesante también lo que hablan de la privacidad. Está al alcance de todo el público, o al menos en teoría, porque volvemos, es un lugar de privilegio poder decir que tengo un computador, que puede tener acceso a una educación que me permite entender una ecuación matemática como para poder liberar un Bitcoin, etcétera, etcétera. O sea, son lugares de privilegio, sí, pero una vez se liberen, en teoría puede llegar a circular todos los Bitcoins de manera, comillas, democrática, porque la democracia también es un acto de fe. Es una concepción diferente del mundo, en resumen. O sea, lo que yo quería traer aquí es como, sí, los Bitcoins, la cosa, pero más allá de que yo lo entienda o no lo entienda, que no lo entiendo del todo, es una forma diferente de concebir el mundo. Y eso me parece una invitación muy bonita desde el análisis cultural. El mundo se ve de una manera y llega un momento en que esa manera no sirve y hay que mirarla de otra manera. Y cada generación pues escoge qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que quiere trascender. Y como libro recomendado, estaría proponiendo el libro Good Night Bitcoin de Scott y Mallory Sibel, que hicieron un juego al respecto de cómo explicar el Bitcoin para niños y como consideran a los niños seres activos e inteligentes que pueden aprender conceptos complejos, explicados de forma sencilla, eso sí, pero complejos desde muy pequeños, hicieron este libro que realmente es un libro para niños, que me hizo falta a mí, donde explican el Bitcoin y conceptos económicos, macroeconómicos de una forma muy interesante. Entonces, no puedo terminar de otra manera sino exigiendo y liderando el movimiento que genere la impresión de más bitcocos. Úchale. Ese tema de los bitcoins, yo tampoco lo termino de entender porque tiene uno Ah, que bueno. comprender como temas de ingeniería, por un Ush, que lado, mil vainas. tiene que tener temas de programación. Ujú. Creo que de economía incluso es lo último. Es posible, sí, tienes razón. Sí. Entonces, hay dos cosas que en mi escaso conocimiento del tema me parece que tienen un profundo impacto cultural y son el siguiente. El primero, el impacto ambiental que significa minar para hacer bitcoins. Ok. Yo con mi pobre Toshiba modelo 2018 no alcanzo sino a transmitir para grabar en este podcast, ¿sí? Sí, Y este computador tiene una huella de carbono gigante en términos de su impacto ambiental y de su claro. impacto de horas de esclavitud humana Ujú, para liberar todos esos materiales y ponerlos ahí. ujú. Y los equipos que tú necesitas para minar Bitcoin, porque alguna vez le dije a un amigo, ¿Y si le dije, minamos venga, Bitcoin? minemos. Dijo, ponemos tu computador y no aguanta una noche. Hijo de Y pucha. no haces ni un Satoshi. Ni un Satoshi, ¿Sí? ni medio Satoshi. Exacto. Entonces, de hecho, creo que coincidió con el periodo de la pandemia que hubo una crisis de los materiales, que hubo un momento en que los equipos de cómputo tuvieron una disparada de precio brutal, porque efectivamente los materiales, pues primero un poco los efectos de la pandemia, que no estaban circulando como debía ser, la mayoría se estaban llevando para que estas pequeñas, ¿cómo decirlo?, clústeres alrededor de esta nueva metodología, pues estaban acaparando el desarrollo de estos equipos que tienen que tener unas condiciones de hardware muy potentes para Ujú. eso, es como la primera. Y hay otra cosa, yo no sé si tú sigues a unos, estos son unos actores, comediantes mexicanos que se llaman Backdoor. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, Uy, sí. tienen un Están en sketch Comedy Central, brutal. están en Internet. Sí, 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 sí. Son muy buenos, de verdad, Sí. son absolutamente creativos. Tienen un sketch buenísimo de un pobre man que va a un restaurante y paga en bitcoins. Ok. Entonces dice, yo quiero un sándwich, estoy inventándome porque no me acuerdo, yo Ujú, quiero un ujú. sándwich y una Coca-Cola. Sí, señor, son 30 bitcoins.
Muy bien. No, mentiras, ahora son 15. Bueno, sí, entonces con los 15 que me faltan, dame un helado. No, ahora son 150. Eso era una cosa como de cada tanto el valor del Bitcoin está cambiando. Entonces Cierto. también esto me parece que en algún momento, y aquí encuentro el enlace para mi objeto cultural, con el sentido de mi objeto cultural, Ok, y es que en algún momento esta especie que le fascina acaparar y sí, que por eso un modelo económico y social como en el que estamos, ¿cierto? Sea posible por esa condición que está ahí de acaparar, que es un sinónimo que voy a utilizar para luego ok, listo, para ya. entrar a mi tema. Y pues lo otro es, yo no sé en qué paró el experimento de ese maravilloso presidente que Muy tiene bien. nuestra hermana República de El El Salvador, Salvador. en el que estaba planteando que su modelo económico se iba a parar en bitcoins. Es de libre uso en El Salvador, pero nadie lo usa. El gobierno de El Salvador ya minó 473.5 bitcoins en una central geotérmica que equivale más o menos a 29 millones de dólares, pero ha tenido muchos problemas por la inestabilidad del valor, lo cual les complica un poco seguir las transacciones en esta moneda. Me parece interesante para que los coballitos, del tercer coballito que nos escucha, lo investigue. Muy bien, Coballito. Entonces, Chequeado. Acaparar. listo. Entonces, dame sinónimos de acaparar. Acaparar. Acumular, guardar, esconder, aumentar, eh, No, obtener. perfecto. Con esos tenemos, con los tres primeros tenemos. Ok. Y es eso. Esta semana mi reflexión para el objeto fue pensar en qué comportamiento hace posible, o sea, ¿dónde está la variable psicogenética que hace posible que nos comportemos Es- como un virus de tráfugas? Y tiene que ver con ese comportamiento de guardar. No guardar como hacen las buenas ardillas o los roedores que acumulan cositas para mantener el invierno, o las cigarras, Y o mira lo los osos bonito. que Y mira lo bonito, ellas hasta cuando guardan y se les olvida, lo que hacen es aumentar el bosque, porque la sembrar, sembraron. claro, O los sea, no hay bosques de pierde. roble son resultado de la mala memoria de La las mamá pobres ardillas. ardillas, Súper, ellas ¿sí? todo lo hacen bien. Hasta cuando quieren guardar, comparten. Comparten. Nosotros no, eso lo miro a nivel macro, pero a nivel individual es que también hay un algo particular de los individuos humanos, y es que, siguiendo al señor Maslow, que por más contradictores que tenga, hombre, Sí, venga bastante. alguno y diga cómo ha podido jerarquizar y clasificar las necesidades humanas, está la necesidad de la seguridad, guardar, acumular, proteger lo que tú dijiste, mantener en secreto tiene que ver con nuestra seguridad, tanto física como psicológica. Sí, 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 sí. Entonces, ha sido un comportamiento exacerbado que ha terminado pues dictando línea de cómo construimos nuestro modelo social, nuestro sistema económico, nuestra misma construcción de realidad, en el que estamos en un mundo de la realidad en el que menos tiene, menos es. Y además, cuando tú guardas, cuando tú acumulas, cuando tú proteges, no solamente pues estás dándote seguridad a ti, sino que estás controlando y ejerciendo poder en tanto el acceso que le permites a otros para que Ujú. accedan, valga la redundancia, a eso que tú tienes protegido. Y el seleccionar quién sí, quién no, y hasta dónde y hasta El cuándo. Claro, seleccionar quién claro. sí y quién no. Con esas pistas, ¿cuál crees que puede ser el objeto? Si estamos hablando de acumulación, no sé, una alcancía. No. No. ¿Con qué más acumulo? Un radiador. ¿Con qué más guardas? De pronto no te acumules. ¿Con qué más ¿Con qué guardas? más? Ah, ¿con qué más guardo? Ok. Con una llave, con un candado, con una puerta, con un Perfecto. cerrojo, una cerradura. Eso es. Entonces, mi objeto del día son esa dupla perfecta porque no puede existir la una sin la otra, Llave, las cerradura. llaves y las cerraduras. Ok. ¿Sí? Entonces, las llaves y las cerraduras tienen también un contexto histórico, porque a mí me encanta eso. Además, porque la reflexión que yo he traído, con la que yo llego a los objetos que traigo aquí al podcast para compartir, tienen que ver con una reflexión que yo hago de objetos que puedan ser universales, o sea, que Sí, todos sí, los sí, sí, seres sí. humanos en algún momento tengan relación con eso. Y entonces pensaba yo en las llaves y yo decía, pero la llave no puede ir sin la cerradura, o sea, no hay nada más inútil que un Que cajón una lleno de llave, llaves como llave, debe sí. existir en todas las casas, Sí, o sí. una cerradura que uno va y trata de abrir con un cuchillo, con una púa, con unos de esos malos comportamientos delictivos que va desarrollando uno en la vida, porque no tiene la llave. Las llaves entonces me parecen uno de esos objetos que tienen primero que son en dupla, son antiquísimas. Y sabes que también es súper interesante que llaves y cerraduras surgieron en las culturas simultáneamente cuando no tenían ningún nexo ni Ok, relación aparente. ok. Entonces aparecieron en la India, en la China, en Europa.
en América, Wow. no necesariamente al tiempo porque estábamos en momentos distantes, pero sin tener relación con las otras culturas, Sí, sí, sí. todas las civilizaciones Llegaron a una eh, solución similar. llegaron a una solución similar que era, oiga, pues póngale una llave y póngale una chapa y que nadie lo coja y Y que que solo nadie el lo que tenga use, o esto. que solo el rey, el emperador, el sacerdote, el escribano pueden acceder a eso. Entonces, la primera cosa es que, como todo en nuestra historia, pues obviamente primero surgieron con los materiales que teníamos a mano. Entonces, hay evidencia de 4.000 años de llaves y cerraduras hechas de madera. Ujú. Y entonces, no, pues qué chiste poner un palito y una ruedita para trancar. No. Entonces, la otra reflexión que me trae a mí, la llave y la cerradura son una muestra del ingenio, en los términos que le dio lugar el nombre a la ingeniería, Es del decir, ingenio, de la creatividad, yo le de llamo la ingeniería a eso. paciencia, de la perseverancia de todos esos individuos humanos que dijeron, venga, yo Y me de pongo a recoger, diseñar. y de recoger un acervo cultural, es decir, uno no sueña, o se acuesta sin saber nada y se despierta diciendo, oiga, voy a meter un palito que tenga no sé qué en una cerradura. O sea, es una Absolutamente. comunidad que ha ido haciendo avances, avances, y a Son alguien se le ocurre unir innovaciones una cosa con otra, hacer innovaciones de lo que ya existe, y que ¡pum! solo son Sale resultado eso. de la acumulación, como dice Exacto, Mariana Mazzucato. O sea, eso exacto, no, exacto. esa Sí, eso no es innovación en no el sale aire. de la nada. Sí, sí, Eso sí, es una total. acumulación de conocimientos, de experiencias, de saberes, de preocupaciones, de necesidades. Entonces yo quedé fascinada. Yo, oiga, no, esa gente haciendo llaves y cerraduras. 4.000 años hablan los expertos del tema. Y hay algo importante ahí, es que inicialmente las llaves y las cerraduras, pues obviamente eran objetos diseñados para poner en seguro o alejado de los demás ciertas cosas, Ujú, ujú. incluso cosas que no eran tangibles. Entonces en Egipto el sello y la llave tenían un uso administrativo. Sí, claro. Entonces no solamente, bueno, todo el mundo habla de Tutankamón, que el sello más, yo creo que debe ser el sello o el candado más famoso, que realmente no era un candado, sino un amarradijo de Ajá, cosas. un sellito. Me perdonarán los egiptólogos que yo estoy hablando acá de amarradijos, pero era como un sentido mucho más simbólico y esa es otra de las conclusiones también a las que llegué con este tema. Y es que la llave y la cerradura tienen un profundo sentido místico y simbólico en las culturas. Tú accedes a cosas a través de abrir llaves. Por ejemplo, en la línea sufí del Islam, Ujú. tú solo puedes evolucionar y avanzar en tu mundo espiritual abriendo llaves de las cerraduras bloqueadas que tienes en tu interior, con la falta de solidaridad, la falta de cuidado, la falta de amor, Y, ¿sí? y mira que siendo más prosaico, la cultura popular también lo dice, o sea, más allá de, tú tienes la llave de mi corazón de Juan Luis Guerra, también se Por habla de la llave de ejemplo. la felicidad. ¿Dónde está la llave de la felicidad? Es un elemento muy cargado de símbolo, está Sí, claro, en entonces se ha nuestras venido culturas. decantando pues naturalmente en la palabra, que es Mm, lo que más, pues, no tenemos nada más cotidiano que la palabra. ujú. Entonces, y ya termino decantando para eso, para levantar cosas, para levantar secretos, para levantar espacios. Entonces, listo, no podemos hablar que haya una llave y una cerradura que aparecieron en un momento determinado en una comunidad particular, porque Ok, sí. aparecieron en todos lados. Uno de las cerraduras más famosas es precisamente la llave de Tutankamón, que duró guardada no sé cuántos cientos de años hasta 1922, que los ladrones, alias arqueólogos Más bien. británicos, descubrieron en 1922. Naturalmente, sobre todo en nuestra historia occidental, pasar de esos recursos que daba la naturaleza, como la madera, la arcilla, la porcelana, hay cerraduras en porcelana que hacían los Qué chinos, bonito. pasando por Pero, toda la influencia. Dime, ¿prácticas o decorativas? ahorita que hablemos de las que son orientales, hacemos un apartadito ahí Ok, porque ok. el asunto con las llaves orientales, o sea, con las chinas y las japonesas, que de hecho hay Ujú. dos modelos, no tenían solamente que ver con que tú protegieras algo, sino que tenías que demostrar tu valor estético Ok. resolviendo una llave estilo rompecabezas. Ah, ok, ok, ¿Sí? ok. Es más por ese lado, no era una Vale, llave en vale. la que tú levantabas un cerrojo, sino todo un movimiento creativo, de ingenio, en el que tú dices, uff, armé el rompecabezas y esa es la llave para entrar o acceder. Entonces, bueno, los señores del Imperio Romano, cuyo principal material de trabajo era el cobre, pues Ujú. desarrollaron unos primeros prototipos también de llavecitas y de chapas, que todos tenían una configuración que eran la base de lo que hoy conocemos de las chapas de cilindro, que son las que debe Ah, ok. haber en todas las casas, la chapa redondita en la que uno mete la llave y listo. Ese modelo, la llave tiene unos dientitos, tiene unas distancias y cada distancia empuja en la medida exacta
unos ejes dentro de la cerradura, hacen posible que se gire todo el dispositivo y se pueda abrir, vienen desde ese momento. Entonces, bueno, estamos hablando de llaves y chapas o cerraduras de cosas pequeñas, pero también los egipcios y los chinos eran felices haciendo llaves gigantes. Entonces, para ellos una llave gigante era poner un tronco de roble atravesado en una puerta, Ok. pero que solamente con fuerza no podías abrir. No, tenía que encajar de una Entonces manera tenía particular. que encajar y si Claro. cuando levantabas de una esquina tenía que encajar en otra y tenías que hacer fuerza en otro lado. Bueno, entonces eso es como lo que me llama la atención y quisiera hablar de 4 casos de llaves, de cerraduras, que me llamaron particularmente la atención antes de hablar del señor Yale y de su hijo. La Ok. primera es la cerradura de Lubán. Uy, ni idea. Los cobayos que hablen chino me Ah, corregirán. de razón. Y aquí es donde retomo lo que me preguntabas hace un rato. Más que una llave en la que un dispositivo ingresa a otro y con un movimiento genera una respuesta mecánica para levantar un dispositivo, la cerradura de Lubán está basada en un bloqueo que es un rompecabezas de madera. Guau, cuando no. Y estamos hablando de tal vez 800 antes de Cristo. El señor Lubán, de hecho, es considerado el padre de la carpintería y en su comunidad incluso está considerado como el dios no solo el padre, sino el dios de los carpinteros. Ok. Entonces, es un diseño en el que hay muchas piezas de madera y tú no las pegas ni con clavos ni con cuerdas, sino que el ajuste entre ellas hacen posible que se enclaven, que Sí. encajan entre sí y cuando se ensambla, genera el movimiento para cambiarlo. Eso no lo ponen a hacer a ti y a mí, claro está que tú eres más paciente que yo para unas Un cosas, un poco. martillazo y se va. No, aquí era la paciencia y una Genial. comprensión clarísima de la estructura con la que el creador diseñó la cerradura. Y tiene que ver con una, no sé si es un modelo, una teoría que acompaña la arquitectura, la construcción, en el que tú no tienes por qué hacer un movimiento mecánico para que algo funcione, sino Ok. que si los construyes para que se acoplen de manera orgánica, eso genera mayor solidez y mayor durabilidad. Bueno, esa es China. Sí, Luego sí. vienen la cerradura fúrico o furico. Vuelve y juega Japonesa. que nos cuente. Esta funciona de una manera todavía más compleja. Y es que esta no funciona ni un dispositivo que ingresa a otro para una acción mecánica, No sé. ni es un cilindro, ni es la belleza de Lubán de piezas que encajan, sino es un mecanismo de balanceo. Entonces, es un ejercicio de pesos. Cuando tú ingresas la Wow. llave, Ok. entonces la llave empuja unos componentes y hace posible que en el movimiento quede el completo balance para que el dispositivo se abra. Uy, o sea, que en este momento estamos en disposición de abrir más cosas porque hemos venido ganando más peso. Mira tú, pero tenemos que estar balanceados. Ah, Si no pucha. estamos balanceados, no, No es eficiente. no Ok. puede ser. Entonces la cerradura fúrico es una obra de arte, o sea, está Total. diseñada para abrir, pero es una obra de arte. Para que la pieza Es funcione, tiene que tener estético, es. equilibrio entre los componentes. Pueden estar mucho peso, pero balanceados. Sí, Entonces, y obviamente pues ya no se usan, son muy complejas, muy claro. caras en términos de su Y artesanía tal y vez pues un poco son sobre imprácticas. todo piezas de colección. Sí, total, claro. Bueno, y entonces esas dos son como las que yo decía de Oriente además porque son estéticas, Ujú, ujú, sí. ¿sí? Muchas veces las estéticas trascienden la funcionalidad. En Occidente somos más pragmáticos, entonces ahora quiero hablar de la tercera cerradura, es la del señor Newell, que fue el que trajo el modelo de los cilindros de palanca Ah, ok. que tenían los romanos hechos en cobre y Sí, le montó la plaquita de adelante en la que ingresamos la llave, sí. porque antes tú podías meter la llave, pero tú podías mirar cómo funcionaba por dentro. Por dentro. Claro, claro. Entonces tú metías y, mira, ahí está encajando y el maestro dijo, no, hay que taparlo para que quede Más todavía seguro. más seguro. Y le puso una plaquita al frente para que nadie lo vea. Ok. El asunto con esa placa es que bueno, como todo en el mundo occidental hay exposiciones, ferias. Entonces, De 1800. en la gran feria de 1851 de llaves y cerraduras, Ok. el hombre llevó la muestra de su cerradura y dicen que a la fecha no ha habido evidencia de que esa chapa, de que esa cerradura haya podido ser forzada. Wow. Entonces, el diseño, el cambio que hizo, Es el arquetipo de pareciera ser seguridad. es el arquetipo de seguridad. Luego ya en Estados Unidos, en 1870,
se extendió una práctica de ladrones que robaban bancos. Y entonces el modus operandi de los ladrones era llegar al banco y decirle al gerente, ¿qué hubo la llave o la combinación de la caja fuerte y de la bóveda? Sí, sí. Entonces, claro, no había nada que hacer, tome la Tome llave, su llave. abra, hasta que un señor James Sargent en Rochester en el 1873 diseñó una cerradura que funciona con tiempo. Tú la puedes abrir, pero va a durar funcionando por un momento determinado. Entonces, a menos de que tú sepas el resto del mecanismo para garantizar que demore el tiempo que tú necesitas, se puede abrir, se puede bajar, o tú entras y se Y cierra se cierra y ya, y chao. te quedas ahí esperando a la policía. Entonces, también me pareció muy interesante. Entonces, este mundo de las llaves dan cuenta, primero, insisto, de la creatividad, de la ingeniería, de la sofisticación, pero también tiene que ver un tema de la paranoia, de la protección y de lo que cuidamos, ¿sí? Sí, sí, claro. Entonces, yo quería aquí hacer el ejercicio de cuáles son las llaves que nosotros tenemos, sí, que hay muchas llaves que son simbólicas de alguna Ajá, manera, ajá. que no se las damos a todo el mundo. Sí. Entonces, ahí la llave tiene un tema místico poderosísimo. Hay un poeta, el poeta Rumi, que era el que yo te hablaba un poco ahorita de la línea sufí del Islam. El sufismo es una rama mística del Islam que busca el concepto de unidad del sujeto mediante la experiencia directa y personal de Dios con las prácticas espirituales y la devoción de cada una de las personas, siempre pensando desde su interior. Asimismo, Rumi es como se conoce a Jalal al-Din Muhammad Rumi, poeta y teólogo musulmán nacido en 1207, cuyos poemas influyeron la literatura persa, urdú y turca. Ok, En ok. el que el hombre todo el tiempo habla, a mí no me gusta la poesía, A mí tampoco. pero el Islam tiene unos detalles, pues hay algunos suras, no todos y mucho menos su contenido, que son muy bellos en Sí, el sí, sí, claro. sentido Sí, de la claro, construcción que tiene. claro, claro. Y el Señor entonces hablaba de que los seres humanos estamos en un viaje espiritual. Ajá. Y ese viaje espiritual consiste en un proceso de abrir puertas internas del alma. Y que a medida que vamos abriendo esas, que encontramos las llaves para abrir los candados de esas puertas, alcanzamos la verdad y el amor divino. Ja, Entonces, en todas las obras de Rumi, la llave es un símbolo del despertar espiritual y de la transformación. Eso quería contarles de las llaves. ¿Cómo la ves, Coballito? Oye, has desbloqueado en mí muchos recuerdos y muchas cosas. Encontraste la llave correcta. Entonces, no es por justificar la raza humana, pero eso de guardar y acumular, mira que es de los mamíferos. Existe un fenómeno que se llama hiperfagia inducida por el ambiente y es cuando hay comida, es la hora de comer viejo porque no sabemos cuándo volvemos a cazar, cuándo volvemos a esta vaina de escasez, entonces Sí, como los atragantémonos y perritos. comamos como los perros. Es muy de mamíferos. Y comamos y comamos y comamos y comamos. Y llega el punto de cuasi vomitarse o incluso a veces de vomitarse. Entonces, eso de acumular no es por excusa, pero puede tener algo, como Sí, siempre, claro. no es 100% cultural, no es 100% biológico, es una cosa, no es ni chicha ni limonada, sino todo lo contrario. Entonces, pues ahí hay como una explicación. Pero pues no sé, ahí acudiría a los coballitos etólogos y veterinarios, zoólogos y zootecnistas y demás. ¿Me recuerdas también ese costumbre que es colocar los candados del amor en los puentes y entonces sellamos nuestro Sí, amor con un candado y colocamos la llave y tiramos la llave al río y eso genera una cantidad de contaminación brutal, va a terminar tomando los en benditos el Sena, puentes? ¿no? En Y un puente del ahí Sena, empezó, y pero ahora es una plaga, de hecho ahora es creo una que plaga. lo cancelaron, porque Sí, efectivamente el peso de los candados claro. estaba hundiendo el Claro, pasillo. cada X tiempo toca llegar a tumbar eso con sierra y todo, o sea, es una estupidez digna de los humanos. Pero bueno, eso es solamente la nota para que en la medida de lo posible pensemos los símbolos que utilicemos también. Y finalmente, igual que los bitcoins, así como se fue evolucionando el concepto, dicen que con los bitcoins y las monedas virtuales y todo, van a desaparecer los billetes, pues las llaves también tienen su parte homóloga en cuanto a lo electrónico, que son las llaves electrónicas, y cada vez están diseñando más Los tokens, aparatos, las los claves, TOC, exacto, cosas que ya el son, sello de Tutankamón ha terminado filtrándose en la era digital y algo que no vemos, pero que está ahí, termina volviéndose esa cerradura. Y el conocimiento y la creatividad que hay detrás para todos estos hackers que tratan de vulnerar esas cerraduras, ¿sí? Va cambiando. total. El juego es el mismo, Sí, sencillamente va sí, 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 cambiando la arena donde se el juega, escenario, pero el juego correcto. sigue siendo el mismo. En cuanto a los libros,
Se me ocurre una serie que es más bien como adolescente, es un enfoque como diferente, no hemos recomendado libros de este tipo, que se llama Las llaves del reino, no sé si lo conoces, de Garth Nix. Es efectivamente una serie de aventuras muy chévere, como muy acorde a los chicos adolescentes, como para enganchar en la lectura. Es de bastante acción, es bien interesante, es un lenguaje súper sencillo, súper chévere, y se basa en unas llaves mágicas, que son la puerta a otros reinos, otras dimensiones y otras formas diferentes. Entonces, son aventuras bien bonitas, es como, no sé llamarle ciencia ficción, pero sí mucho de ficción, y lo llamaría entonces, no sé, ficción cultural, porque Ok. la llave es el elemento crítico ahí de esa serie que es bien bonita. Muchísimas gracias, me pareció muy divertido, Sí, estuvo aprendimos divertido y cositas y ojalá los cobayos y cobayas que nos visitan también se hayan divertido compartan nuestra emoción, y nos cuenten sus historias, guarden que sus nos compartan sus secretos. bitcoins Sí, y nos uy, súper, compartan sus historias de llaves súper, súper. y candados. Y que no aterquen, hay puertas cerradas y una de esas a veces son los bitcoins y los que no entendemos de los bitcocos. Bueno, De muchísimas acuerdo. gracias. Chao, caballito, que descanses. Chao, cobayo. Chao a todos. Pues bueno, estuvo muy bueno el capítulo de hoy. Gracias, Carlos, gracias, Diana, por esas historias que nos comparten el día de hoy. Y naturalmente, gracias a nuestros cobayos y nuestras cobayas escuchas, que como siempre nos acompañan, nos comentan, nos escriben. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente.